Bien, en el siguiente video presentación estaremos explicando acerca de la introducción a STP. La introducción a STP, el algoritmo de Spanning Tree. La redundancia aumenta la disponibilidad de la topología de red al proteger la red de un único punto de falla, como un cable de red o un switch que fallan. Cuando se introduce la redundancia en un diseño de la capa 2, pueden generarse bucles y tramas duplicadas. Los bucles y las tramas duplicadas pueden tener consecuencias graves en la red. El protocolo de Spanning Tree STP fue desarrollado para enfrentar estos inconvenientes. Además, STP asegura que exista solo una ruta lógica entre todos los destinos de la red. Al realizar un bloqueo de forma intencional a aquellas rutas redundantes que puedan ocasionar un bucle, un puerto se considera bloqueado cuando el tráfico de la red no puede ingresar ni salir del puerto. Si alguna vez la ruta es necesaria para compensar la falla de un cable de red o de un switch, STP vuelve a calcular las rutas y desbloquea los puertos necesarios para permitir que la ruta redundante se active. En la siguiente topología tenemos que el switch 1 reenvía el broadcast a través de todos los puertos, excepto el puerto de origen. El switch 3 recibe la trama, pero no continúa reenviándola de nuevo al switch 2 debido al puerto bloqueado. En este ejemplo, STP está habilitado en todos los switches. La PC1 envía un broadcast a la red. El switch S3 se configura con STP y establece el puerto para el enlace troncal 2 en el estado de bloqueo. El estado de bloqueo evita que los puertos sean utilizados para enviar tráfico de switch, lo que impide que se generen bucles. El switch S2 envía una trama de broadcast a todos los puertos del switch, excepto el puerto de origen de la PC1 y el puerto del enlace troncal 2 que lleva al puerto bloqueado en el switch 3. El switch 1 recibe la trama de broadcast y la reenvía a todos sus puertos del switch, donde llega a la PC4 y el switch 3. El switch 3 no reenvía la trama de vuelta al switch 2 a través del enlace troncal 2 debido al puerto bloqueado. Se evita el bucle de capa 2. Luego de haber hablado acerca de la topología del algoritmo STP, estaremos explicando más acerca de esto. Bien, STP utiliza el algoritmo de Spanning Tree STA para determinar los puertos del switch de la red que deben configurarse para el bloqueo a fin de evitar que se generen bucles. El STA designa un único switch como puente raíz y lo utiliza como punto de referencia para todos los cálculos. En la siguiente topología que aquí podemos observar, podemos ver que los puertos de raíz son los puertos del switch más cercanos al puente raíz. En este ejemplo, el puerto raíz del switch S2 es F01, configurado para el enlace troncal entre el switch S2 y el switch S1. El puerto raíz del switch S3 es F01, configurado para el enlace troncal entre el switch S3 y el switch S1. Los puertos designados, todos los puertos que no son raíz y que aún pueden enviar tráfico a la red. En este ejemplo, los puertos del switch F01 y F02 del switch S1 son puertos designados. El switch S2 también cuenta con su puerto F02, configurado como puerto designado. Los puertos no designados. Todos los puertos no designados son aquellos que están configurados en estado de bloqueo para evitar los bucles. En este ejemplo, el STA configura al puerto F02 del switch S3 en la función no designado. El puerto F02 del switch S3 se encuentra en estado de bloqueo.
las mejores rutas al puente raíz. Cuando se ha designado el puente raíz para la instancia de Spanning Tree, el STA comienza el proceso de determinar las mejores rutas hacia el puente raíz desde todos los destinos del dominio del broadcast. La información de ruta se determina mediante la suma de los costos individuales de los puertos que atraviesa la ruta desde el destino al puente raíz. Los costos de los puertos predeterminados se definen por la velocidad a la que funcionan los mismos. En la tabla puede verse que los puertos de Ethernet de 10 GB poseen un costo de puerto 2. Los puertos Ethernet de 1 GB poseen un costo de puerto de 4. Los puertos fax Ethernet de 100 MB poseen un costo de puerto de 19 y los puertos Ethernet de 10 MB poseen un costo de puerto de 100. Ahora, para configurar el costo de un puerto en una interfaz, ingrese el comando Spanning Tree Codes, valor en modo de configuración de interfaz. El rango de valores puede oscilar entre 1 y 200.000.000. En este ejemplo, el puerto del switch F01 se ha configurado con un costo de puerto de 25 mediante el comando de configuración de interfaz Spanning Tree Codes 25 en la interfaz de F01. Bien, para volver a establecer el costo de puerto al valor predeterminado, se debe ingresar el comando de configuración de interfaz no Spanning Tree Codes. El costo de la ruta es la suma de todos los costos de puertos que atraviesan la ruta hacia el puente raíz. La ruta con el menor costo de ruta se convierte en la ruta preferida y todas las demás rutas redundantes se bloquean. En el siguiente ejemplo, podemos ver que para verificar el costo de puerto y de ruta hacia el puente raíz, se debe ingresar el comando del modo exe privilegiado Show Spanning Tree. El campo costo del resultado es el costo de ruta total hacia el puente raíz. Este valor cambia en función de la cantidad de puertos del switch necesarios para llegar al puente raíz. En el resultado, cada interfaz también se identifica con un costo de puerto individual de 19. Otro comando para examinar es el comando del modo exe privilegiado Show Spanning Tree Detail. La trama de BPDU contiene 12 campos distintos que se utilizan para transmitir información de prioridad y de ruta que STP necesita para determinar el puente raíz y las rutas al mismo. En el siguiente recuadro, podemos notar que los primeros 4 campos identifican el protocolo, la versión, el tipo de mensaje y los señaladores de estado. Los 4 campos siguientes se utilizan para identificar el puente raíz y el costo de la ruta hacia este. Y los últimos 4 campos son todos los campos temporizadores que determinan la frecuencia en que se envían los mensajes de BPDU y la cantidad de tiempo que la información recibida a través del proceso BPDU es retenida. La función de los campos temporizadores se explicará con más detalle posteriormente. Funciones de los puertos. El puente raíz es elegido para la instancia de Spanning Tree. La ubicación del puente raíz en la topología de red determina la forma en que se calculan las funciones de los puertos. Existen 4 funciones de puertos distintas en las que los puertos de switch se configuran automáticamente durante el proceso de Spanning Tree. Y uno de ellos es puerto raíz. El puerto raíz existe en los puentes que no son raíz y es el puerto del switch con la mejor ruta hacia el puente raíz.
Los puertos raíz envían el tráfico a través del puente raíz. Las direcciones MAC de origen de las tramas recibidas en el puerto raíz pueden llenar por completo la tabla MAC. Solo se permite un puerto raíz por puente. En el ejemplo que vemos acá, el switch S1 es el puente raíz y los switches S2 y S3 poseen puertos raíz definidos en los enlaces troncales que lo conectan con el switch 1. El puerto designado. El puerto designado existe en los puentes raíz y en los que no son raíz. Para los puentes raíz, todos los puertos del switch son designados. Para los puentes que no son raíz, un puerto designado es el switch que recibe y envía tramas hacia el puente raíz según sea necesario. Solo se permite un puerto designado por segmento. En el ejemplo que tenemos acá, el switch S1 posee ambos conjuntos de puertos para sus dos enlaces troncales, configurados como puertos designados. El switch S2 también cuenta con un puerto designado configurado en el enlace troncal que va hacia el switch S3. Puerto no designado. El puerto no designado es aquel puerto del switch que está bloqueado, de manera que no envía tramas de datos ni llena la tabla de direcciones MAC con direcciones de origen. Un puerto no designado no es un puerto raíz o un puerto designado. Para algunas variantes de STP, el puerto no designado se denomina puerto alternativo. En este ejemplo, el switch S3 posee el único puerto no designado de la topología. Los puertos no designados evitan la generación de bucles. El puerto deshabilitado. El puerto deshabilitado es un puerto del switch que está administrativamente desconectado. Un puerto deshabilitado no funciona en el proceso de Spanning Tree. No hay puertos deshabilitados en este ejemplo.